Esto es casi 200 años y varias generaciones de jesuitas escribiendo de vuelta. Esto tuvo una profunda influencia en Europa, en la Ilustración, y así sucesivamente, y por supuesto una profunda influencia en China. Pero mira la apertura con la que discutían las ideas de los demás. No tienes esa apertura hoy en día. A medida que Europa se ha vuelto universal, en este sentido liberal superficial, se ha vuelto más provinciana, porque está más engañada, es más empört, más aislada hoy que nunca en mi vida. Gracias por decir eso. Estoy muy triste por ello. Soy europeo, estoy muy triste por eso. Gracias por decirlo. Gracias por decirlo. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con dos invitados fantásticos de dos diferentes regiones de Eurasia que queremos comparar y discutir un poco. Tengo conmigo, por un lado, a la doctora Ulrike Guérot, quien es una de las intelectuales públicas no conformistas más destacadas de Alemania y profesora universitaria que investiga la política europea. Es una de las voces más fuertes de Alemania contra la escalada interminable con Rusia y a favor de una reconciliación paneuropea. Ha escrito muchos libros y artículos a favor de la Unión Europea, pero ahora ha adoptado una postura crítica sobre la institución. A mi otro lado, tenemos a John Pang, quien es investigador principal en la Academia Perak, un grupo de expertos en Malasia. Ha trabajado en liderazgo de políticas y pensamiento en el gobierno, los negocios y la academia, con un enfoque en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, conocida como ASEAN. También fue el director ejecutivo fundador del Instituto de Investigación de ASEAN y del Consejo de Líderes Empresariales del Sudeste Asiático. Está interesado en replantear el discurso de las relaciones internacionales, especialmente en lo que se refiere a China y el Sudeste Asiático, hacia la aparición de un orden mundial multipolar. A ambos, bienvenidos. Gracias. Encantado de estar aquí. Realmente quería reunirlos a los dos debido a sus respectivos antecedentes, por un lado, y porque investigan estas dos instituciones y las dinámicas a su alrededor. Y tal vez comencemos con eso. La ASEAN y la Unión Europea son organizaciones diferentes. Funcionan de manera completamente distinta. Ulrike, ¿qué te interesaría más aprender sobre la ASEAN a partir de la experiencia de la ASEAN? Y John, ¿qué te gustaría saber sobre el proceso de la UPR ahora que tienes a un experto en eso frente a ti? Puedo preguntarte primero a ti, Ulrike, y luego a John. Entonces, nuevamente muy contento de estar aquí, Pascal, señor Pang. Sí, abordemos esta pregunta. ¿Qué aprendemos unos de otros? Primero diría que básicamente ya no hay más ambición de aprender unos de otros. Permítanme comenzar diciendo que en 2003 estuve en INSEAD Singapur y trabajé con Douglas Weber, un profesor en INSEAD Singapur, una de las escuelas de negocios más prestigiosas de la zona. Tuvimos un programa sobre lo que el tándem franco-alemán que inspira la integración europea podría ser por la cooperación de la ASEAN. Así que hubo ensayos metódicos, claros e intentos de comparar la Unión Europea con el mundo asiático y de estructurar la construcción de los países asiáticos alrededor del tándem franco-alemán y los métodos que la Unión Europea aplicó después de la guerra para llegar a lo que es este cuerpo institucional que tenemos hoy, ¿verdad? Y curiosamente, alrededor de la misma época, estuve muchas veces en América Latina. Porque en Brasil teníamos el Mercosur, y el área del Mercosur era básicamente América Latina, tratando también de, copiar la Unión Europea y pensar en una estructura de mercado único, una moneda común y una gobernanza institucional que básicamente correspondía a lo que la UE construyó en los años 90. Sí, y entonces había dos regiones, en el este y en América Latina. Queremos la Unión Europea. Pero quiero decir, para dejar este punto muy claro,
acelerado este método. Tiempo. Recuerda que teníamos dos libros importantes al comienzo del milenio. Uno fue de Mark Leonard, ¿Por qué Europa liderará el siglo XXI? Ese fue un libro impresionante que apareció en 2003 cuando Estados Unidos entró en la guerra de Irak y todos pensaban que la Unión Europea asumiría el liderazgo global con el Estado de Derecho, mejor gobernanza y todo eso. Y fallamos. Luego estaba el libro del politólogo estadounidense Jeremy Rifkin, quien escribió en 2004. El sueño europeo tuviese un escudo fruto para victorias eclipsando silenciosamente el sueño americano. Y eso era un paquete más fantasía. Ahora que Estados Unidos está en Irak y va a desordenar el Medio Oriente, que es básicamente lo que hizo, la Unión Europea tomaría el liderazgo global como el cuerpo global mejor, más orgánico, más democrático y más social para gobernar el mundo. Eso fue hace 20 años. Y ese fue el momento en que intentamos, creo, modelar el Mercosur y los países asiáticos según la Unión Europea. ¿Qué hizo la Unión Europea? Estado de Derecho, estructuras de mercado único, moneda común, estructuras institucionales con procedimientos de votación comunes y todo eso. Pero 20 años después, lo que vemos es que la Unión Europea se está desmoronando. Y podemos detallar esto. 20 años después, podemos ver que la mayoría de los países han colapsado. En el sur global, están totalmente decepcionados con las promesas que la UE hizo y nunca cumplió. Podemos ver que todo el impulso de la Unión Europea en el mundo al que estamos entrando, el mundo multipolar, con la competencia de grandes potencias y demás, no está en ninguna parte, ni entre Europa y China, ni en África, ni alcanzando a otras potencias globales. Así que solo quería comenzar diciendo esto. La verdadera pregunta es, ¿tiene la OPUT algo por lo que otros países están luchando? Y trato de responder, wow, que no. Y creo que John te appended to ask that. Yes, certainly. Thank you, Ulrike, for Sí, ciertamente. Gracias, Ulrike, por comenzar así. Primero, realmente, permíteme decir lo honrado que estoy de estar con ustedes dos esta mañana, al menos en mi horario, y estoy llamando desde Edimburgo, de todos los lugares en este momento. Así que más de tu lado del mundo, Ulrike. Pero ya sabes, esa trayectoria que mencionaste, de una UE que presentaba una alternativa, y era, en algunos aspectos, un ejemplo, un modelo de lo que significaba ser multilateralismo o una especie de regionalismo, ¿verdad? A donde está hoy. Es una trayectoria realmente desconcertante e instructiva, o quizás potencialmente instructiva. Permíteme decir que es exactamente ese periodo de tiempo sobre el cual pienso en esto desde mi propia experiencia. Entonces comencé a trabajar en un momento en el gobierno de Malasia y luego en actividades regionales de la ASEAN, construcción de comunidad de la ASEAN, actividades regionales de la ASEAN. Y cuando comencé ese tipo de instituto de investigación de la ASEAN, en particular, pero incluso antes de eso, tuve frecuentes interacciones con funcionarios de la UE, ya sabes, allí, pero también en viajes a Europa. Y parecía en ese momento que había dos cosas en marcha. Una, siempre había una cierta expectativa o una narrativa más amplia o una metanarrativa sobre la cual organizaciones como la ASEAN algún día tendrían más estructura, más forma institucional. Si te portas bien y haces las cosas correctamente, cuando crezcas algún día, serás la UE. Así que si eres bueno, tomas tus cereales, serás la UE algún día. Y ese era un marco con el cual juzgar a la ASEAN y su falta de este tipo de institución internacional. ¿Por qué la ASEAN no podía hacer nada? Así que la ASEAN siempre fue, al menos en términos occidentales, definida en contra de eso. Y nosotros en la ASEAN siempre estábamos resistiendo eso. Somos algo diferente, pero no estaba tan claro como lo está ahora, que somos algo diferente. Y ya no necesitamos ser definidos como lo que no es la UE. Además, no queremos ser como la UE, o nunca podríamos ser UE.
Y no somos disfuncionales porque no somos como la UE. De hecho, la única razón por la que todavía estamos aquí y seguimos siendo relevantes es porque no somos eso. The only reason why we're still around and remain relevant is that we are not that. But to respond to Pascal's question, Pero para responder a la pregunta de Pascal, lo que me intriga sobre la UE es cómo llegamos a este punto, desde donde comenzó, ya sabes, desde esos grandes sueños. Y de nuevo, esto es biográfico. Hubo un tiempo en que creo que personas como yo la valoraban a la UE como una alternativa dentro de Occidente, como un camino alternativo, muy simpático a sus valores e intenciones pacifistas de posguerra, ¿verdad? Era para prevenir que los horrores de la guerra volvieran a ocurrir. Y también era una especie de movimiento para mitigar algunos de los excesos y problemas muy claros con el nacionalismo, con el sistema de los estados-nación. Así que parecía ser ese gran tipo de experimento. So it seemed to be that grand kind of experiment. And indeed, of course, and we could see exactly during the Iraq War and so on. Y de hecho, por supuesto, pudimos ver exactamente durante la guerra de Irak y demás, que no siempre siguieron la línea de Estados Unidos, que representaba este otro camino. Y era multilateral de una manera que Estados Unidos no lo era. Lo que es ahora es probablemente algo peor que nada. Creo que se está convirtiendo casi en un anexo de Occidente, tal como lo define la política de Estados Unidos y lo define la OTAN, casi llegando a ser dominado por la OTAN. Así que, para decirlo brevemente, ¿cómo pasamos de todo eso a von der Leyen, de Adenauer a von der Leyen? ¿Cómo pasamos de Adenauer a von der Leyen? Y parece estar en contra de todo lo que uno entendía que la UE estaba destinada a representar. Sí, mira, es una pregunta fantástica que podemos discutir y probablemente necesitaremos más de una hora, así que básicamente deberíamos resumir la historia. No quiero hacer autopromoción, pero ese es el libro Endgame Europe, sobre cómo la UE básicamente perdió sus sueños en los últimos 30 años. El libro intenta recapturar el tiempo entre 1992, con el Tratado de Maastricht, todas las ambiciones políticas, construir un orden de paz con Rusia y construir una Europa política. Ese fue el gran momento. El libro tiene básicamente 3 capítulos: los años 90, los años 2000 a 2010 y luego la última década, así que 3 décadas. En esencia, si quieres una respuesta a tu pregunta, ¿cómo llegamos allí? Creo que esta es para los europeos la pregunta más importante que debemos plantearnos. Quiero decir, imagina que somos un continente muy rico, con muy buenas universidades, con muy buen personal, energía, industrias, arquitectura, las artes, ¿verdad? Y lo arruinamos en 30 años de ambiciones para básicamente hacer una democracia europea, hacer una constitución, hacer prosperar a los ciudadanos, bienestar, lo que sea. Empezamos así, ¿verdad? Y luego fallamos durante básicamente 20 años. Quiero decir, la Constitución fracasó en 2003, luego vino la crisis bancaria en 2013, luego la guerra de Ucrania, el coronavirus, quiero decir, toda una destrucción de las sociedades europeas, el populismo. Muchos aspectos. Sí, y la pregunta es real. ¿Qué ocurrió en Europa en los últimos 10, 20, 30 años para que perdiéramos nuestros sueños y nuestra capacidad de actuar como un cuerpo político soberano y emancipado dentro de Occidente? Y creo, y esa era tu pregunta, ¿qué necesitamos hacer? Quiero decir, primero es este análisis. Anuncié que el próximo año, en el verano de 2025, publicaré un libro sobre esto, porque obviamente como tú tengo muchos recuerdos sobre lo que sucedió. Trabajé para Jacques Delors en los años 90, para tomar tu punto de que trabajaste con las autoridades malasias y hablaste con la UE, y siempre hablaste sobre cómo la UE podría modelar a los países asiáticos. Esos eran los tiempos.
Recuerdo estar sentado en Singapur y todos discutían, bien, ¿cómo puede Asia ser un mercado único? ¿Cómo puede Asia crear una moneda? ¿Cuál debería ser el nombre de esta moneda? Y así sucesivamente. Existía el modelo de la UEK y los demás solo intentaban copiar el modelo. Y si crecías y eras adulto, quizás podrías ser tan bueno como la. Esos eran los días. Y dentro de, nuevamente, 20 años, fracasamos totalmente. Así que para mí hay dos preguntas interesantes. ¿Fracasamos? La mayoría de las veces las respuestas son dialécticas. Fracasamos debido a nuestra propia incapacidad, los europeos, es decir, no pudimos reunir la Constitución, no pudimos democratizar el sistema, tuvimos estas tendencias populistas, mala gestión, migración. Quiero decir, hay muchos aspectos por los cuales en las últimas 2 décadas el esfuerzo europeo fracasó. O fue una intervención externa. Quiero decir, la pregunta es legítima al preguntar si, por ejemplo, la interferencia de Estados Unidos, la construcción del euro, fue una clara competencia para el dólar. La construcción de la Constitución Europea habría fortalecido a la Unión Europea como un cuerpo político. ¿Fue esto si estás sentado en Washington y quieres que Occidente esté unido? ¿Quieres dentro de Occidente una antípoda, que es una especie de antípoda europea, fortaleciéndose? No lo quieres. Trabajé para el German Marshall Fund, fui a Washington de ida y vuelta, tuve discusiones interminables en mi vida en la Brookings Institution y en todos estos lugares, think tanks en los Estados Unidos, discutiendo esto. ¿Qué es la entidad europea, la entidad política? La entidad política estructurada dentro de Occidente puede ser una entidad fuerte y emancipada. Y la respuesta es no. Perdimos esta discusión. No hicimos la Constitución, no manejamos bien la crisis bancaria. No tuvimos gestión política cuando ocurrió la crisis bancaria hace 15 años. No se trataba de griegos perezosos, se trataba de la falta de gestión política porque no teníamos la autoridad fiscal o tributaria europea que pudiera haber gestionado como la Fed en los Estados Unidos lo hizo junto con la autoridad fiscal. Estados Unidos salió rápidamente de la crisis bancaria. En 2 años la habían superado. Y nosotros en Europa nos quedamos atrapados con una crisis bancaria, con un euro, 16 autoridades fiscales, y no pudimos gestionar. Así que siempre fue el problema fiscal, el problema político que no pudimos superar. Y creo que esta es una forma prominente de llegar a una respuesta. Observar lo que llamamos el déficit democrático, los defectos políticos del sistema. El problema es que no hay un cuerpo soberano que pueda decidir por la Unión Europea, porque nunca definimos qué es la Unión Europea. ¿Es esto un Estado? ¿Es soberana? ¿Quiénes son los ciudadanos de la Unión Europea? Quiero decir, todas estas preguntas hasta hoy no están definidas. Y ahí recuerdo que fue el Instituto Peterson durante la crisis bancaria que tuvo un artículo en 2012 o así. ¿Es la política estúpido? Ni siquiera era la economía, porque Europa tiene economías fuertes, la política y el vínculo político que falta. Así que creo que esa es una forma de responder por qué Europa básicamente fracasó como un esfuerzo político en las últimas décadas. Y ahora es lamentable decir que ya nadie quiere copiarnos. Creo que estamos inmersos en diferentes discusiones y la discusión diferente es la que Pascal anima sobre la neutralidad y sobre el mundo multipolar global. Y así creo que la oportunidad para nosotros dos, quiero decir los dos y otros, el señor Pang y otros que quieren imaginar este mundo multipolar, es cambiar nuestros propios discursos hacia ese tipo de cosas. ¿Qué es este mundo multipolar y qué entidades políticas son necesarias para construir ese mundo multipolar? ¿Se trata solo de China y Rusia, Irán y Brasil y Sudáfrica? ¿O el mundo multipolar quizás se trata de entidades políticas, entidad política latinoamericana, entidad política asiática, entidad política europea, pero trascendiendo la Unión Europea, que como modelo ha fracasado? John, ¿quieres responder directamente? No, absolutely. In terms of this
No, absolutamente. En cuanto a esta cuestión más amplia del orden mundial que mencionaste, realmente es urgente ahora y anima toda esta discusión. Y desde una perspectiva de la ASEAN, una Europa fuerte y estratégicamente autónoma siempre fue la gran esperanza. Esa habría sido la mejor manera hacia la multipolaridad. Ahora es realmente peligroso, de hecho, y desafortunado que Europa no esté yendo en esa dirección, por decirlo suavemente. Se identifica con alguna noción de una manera extraña, ¿verdad? Sí, es realmente una especie de espectáculo. Genial. It's really a kind of a show of it. Great. Hauke Ritz es porque soy el fundador y director del European Democracy Lab, que es un grupo de expertos. Es un grupo de expertos muy pequeño, no tiene mucho dinero, pero tenemos una pequeña estructura pensando en el lugar de Europa en el mundo. Así que tenemos dos lemas. Uno es dar forma a Europa más allá de la UE. Entonces, ¿qué pasa con la estructura institucional de la Unión Europea más allá de la UE? ¿Cómo podría Europa estructurarse políticamente más allá de la UPT? Y el otro es dar forma a Europa para un mundo multipolar. Mi codirector Hauke Ritz acaba de sacar este libro al mercado. Sé que no lees alemán, pero básicamente trata sobre el fracaso de Occidente, el declive de Occidente y la reinvención de Europa. Lo que Hauke argumenta, Hauke Ritz, en este libro es esencialmente, y esta es, creo, una respuesta a tu pregunta. Creo que estamos de acuerdo en el análisis, y estoy muy contento de estar de acuerdo en el análisis. Pero la cuestión es que necesitamos deconstruir Occidente. Quiero decir, Pankaj escribió ese libro hace años. Occidente ha terminado. Y la pregunta interesante es, ¿qué es Occidente? Y lo que hace Hauke es un filósofo y básicamente investiga la historia del pensamiento político. Y lo que dice es que no existe tal cosa como Occidente, que culturalmente Occidente, Europa y Estados Unidos están totalmente divididos. Y así, la manera de reinventar Europa viene a través de la cultura europea, viene a través del pensamiento europeo y viene a través de cosas como ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la república? ¿Qué es comunitas? ¿Qué es societas? ¿Cuál es nuestro trasfondo cultural que no es el trasfondo cultural de Rockefeller, Estados Unidos? El dinero mueve el mundo. No sé cuál es la cultura de California Dreaming, de los éxitos de taquilla europeos, pero hay una resonancia de una cultura europea que tiene siglos de, ya sabes, pensar en el Estado, pensar en lo social, pensar en la república, pensar en comunidades políticas. Y lo que Hauke argumenta es que para construir un mundo multipolar necesitamos distinguir culturalmente entre Estados Unidos y Europa, refinar la cultura europea y reconstruir Europa en torno a sus antiguas raíces culturales. Entonces tenemos un camino hacia un mundo multipolar con una Europa fuerte. Y discutiremos, Pascal, la noción de un mundo multipolar. Como Macron, por ejemplo, lo estaba planteando. Pero al pasar por esa cultura, y aquí está la cuestión, si hiciéramos esto, el argumento de Hauke es que Europa está en fuerte resonancia con Rusia, con Indonesia, con Irán, con China, en términos de raíces culturales. ¿Por qué? Porque Europa tiene un concepto de lo social, de comunitas, de república, res pública, de bienes comunes, y los rusos también. Así que hay una resonancia en los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces, si refináramos como europeos para desconectarnos del tipo de exceso cultural estadounidense que hemos tenido en los últimos 60 años y pudiéramos encontrar nuestra cultura, podríamos entrar en resonancia cultural con las otras potencias en Eurasia y podríamos construir una Europa multipolar. Wow. Vaya, sabes, somos una sola masa terrestre. Tendemos a olvidar eso. Pero sabes, puedes caminar. Google Maps, no te estoy bromeando, puede darte indicaciones paso a paso sobre cómo caminar de Bangkok a Berlín. Indicaciones paso a paso. Es una sola masa terrestre. Así que obviamente algo nos une. Pero John, ¿quieres reaccionar a esto? Tengo una pregunta que quiero hacer después de esto. Pero primero, John.
No, absolutely. That's wonderful. That's No, very, very absolutamente. Eso es maravilloso. Eso resuena mucho en lugares fuera de Europa. Porque uno podría volver a la pregunta anterior sobre lo que le pasó a Europa. Uno podría entrar en algunos de los problemas técnicos, y hay muchos, y son problemas serios. Por ejemplo, ya sabes, intentar tener esta moneda común sin unión fiscal. Y tal vez había este tipo de bloqueos, pero siempre estaba esta pregunta persistente. Y Ulrike, hablaste de esto como Europa definiéndose a sí misma, sobre si las raíces de este fracaso estaban incrustadas, fueron plantadas desde el principio, al intentar lograr este tipo de Europa, sin esa recuperación más densa y rica de la cultura y de la historia sobre lo que es Europa hoy, sobre lo que Europa hereda hoy. Porque por supuesto, como dice Pascal, ya sabes, tienes diferentes Europas para diferentes tiempos. As Pascal says, you have different Europes for different times. It's in some sense the notion of En cierto sentido, la noción de Europa o de Occidente con la que operamos hoy es una especie de noción postimperial, imperialista, postcolonial. Tienes un Occidente anterior que abarcaba el Mediterráneo, ¿verdad? Que incluiría hoy lo que son partes del norte de África y Egipto, y así sucesivamente. Pero más allá de ese tipo de pregunta, diría que lo que Ulrike describió es algo que otras personas, no solo Rusia, ¿verdad? Es lo que China está tratando de hacer, y lo que en el sudeste asiático también la gente está redescubriendo. Para formar esa comunidad política, necesitas estas nociones más ricas, históricamente, culturalmente arraigadas, incluso teológicamente arraigadas, de tu comunidad, de tu sociedad política. Que el liberalismo es, para decirlo sin rodeos, no suficiente. Que este liberalismo político de los Estados Unidos, eso no va a ser suficiente. Y esta noción del bien común, sabes, los europeos son completamente legibles o visibles para los asiáticos y los chinos desde una perspectiva tradicional. Cuando hablas de eso, sabes, escribí un pequeño artículo con Adrian Bermorle, el gran jurista estadounidense, sobre esto. Por ejemplo, si los intelectuales estadounidenses, y aquí estamos hablando de los Estados Unidos, no de Europa, o tal vez los intelectuales occidentales, quisieran restablecer ese diálogo con los intelectuales chinos, tienes que ir a la tradición del bien común de Occidente. Esa noción de Occidente que es clásica sigue siendo en realidad la tradición de China. A pesar de toda la disrupción post-ilustración de China, lo que la gente no logra entender es que es continua de una manera que la Europa de hoy no lo es con su propio pasado. Sí, mira, quiero decir, lamento mucho estar siempre eligiendo libros, pero sí. Hay otro libro ahí. Sí, y porque ya sabes, básicamente ese es el libro que escribí en 2013. ¿Por qué Europa debería convertirse en una república? Sí, está disponible en inglés. Y aquí está la cuestión. Dijiste que el liberalismo no es suficiente. Pero lo que hicimos fue enmarcar todos nuestros sistemas políticos solo en el liberalismo, la democracia liberal, bla, bla, bla. Y estamos olvidando que lo que quiere ser es una comunidad. Así que la gente tiene el deseo de estar en una comunidad y en una comunidad social. Y esa es la palabra de la república, respública. Entonces, si bajas, y lo hice en este libro, sí, comienzas con Platón, Aristóteles, Cicerón, Kant, Rousseau, así que tienes 18 siglos en los que básicamente cuando hablas de política, hablas de la república, no hablas de liberalismo, y eso es, creo, claramente diferente de lo que hizo Estados Unidos. Quiero decir, por cierto, ellos también, ¿cómo decirlo?, se desviaron en la dirección equivocada, porque los Federalist Papers son básicamente documentos republicanos del siglo XVIII. Así que los estadounidenses también traicionan básicamente a sus propios padres fundadores, pero la Constitución estadounidense está básicamente totalmente influenciada por Europa. Entonces es el mismo tipo de perversión del pensamiento. Pero creo que hay algo muy importante que buscar, y si sigues por este camino, lo más interesante es que si dices hoy republicano, sí es desagradable, es de derecha,
Es Trump, es Marine Le Pen, les Républicains, ya sabes. Así que la joya de nuestro lenguaje político, lo social, la república, es secuestrada básicamente por partidos populistas. Así que eso es en términos de filosofía del pensamiento. Y también es un problema ahora que los políticos son las naciones, que alguna vez fueron las naciones en las que hacíamos nuestro pensamiento político. Did our political thinking, for instance, it's not last sentence, but it's not trivial. Sabes, por ejemplo, no es trivial que los nombres de los estados europeos sean todos repúblicas. No somos Alemania. No estoy viviendo en Alemania. Estoy viviendo en la Bundesrepublik Deutschland. No es Francia. Es la Republik Francés. No es Italia. Es República Italiana, Rzeczpospolita Polska y así sucesivamente, Republik Österreich. Esto no es trivial. Que el nombre del país, y es solo en la última década cuando la discusión europea fue tan, ¿cómo decirlo? Quiero decir, tan decadente intelectualmente, que comenzamos a hablar de Alemania y Francia y Austria, que dejamos caer la república en los nombres de los estados. No es trivial, es un signo de los tiempos que básicamente estamos olvidando de dónde venimos. Y creo que realmente hay, especialmente con los nombres de Estado chinos, la política estatal y el arte estatal en China, si quieres gestionar un territorio enorme como el chino, necesitas tener elementos de equilibrio estatal, de equilibrio social. Y creo que eso es lo que hacen los chinos. Última frase para terminar aquí. Estados Unidos básicamente arrojó a la mitad de su población a la pobreza pura. El ingreso básico es de 50,000 desde 1970, no aumentó. La clase media en Estados Unidos está cayendo. China sacó 800 millones de personas de la pobreza. Así que decimos que es una dictadura y que Estados Unidos es una democracia. Pero si razonas en términos de qué es mejor para la gente, ¿cuál es el resultado? China sacó a 800 millones de personas de la pobreza y Estados Unidos sumió al 50% de su población en la pobreza. Quiero decir, deberíamos discutir estas cosas. ¿Cuál es el objetivo de un Estado? ¿Es el objetivo tener una democracia liberal que básicamente empuja a la gente a la pobreza? ¿O es el objetivo tener un Estado que se desempeñe bien en términos de red pública, bienestar y bienes públicos para sus ciudadanos? Quiero decir, estas son preguntas abiertas. Y creo que Pascal nos permite ahora discutirlo aquí. Pero incluso plantearlo de esa manera no es tan fácil hoy en día en el mundo occidental, porque con toda la supremacía y la arrogancia y lo que sea que tengamos en los discursos europeos, ni siquiera permitimos estas preguntas. Y John, corrígeme si me equivoco, pero en el ateísmo, esto se discute activamente, ¿verdad? Esto está realmente sobre la mesa, ¿no es así? Sí, se discute, pero no siempre de las maneras más conscientemente reflexivas. Estás hablando de estos conceptos primarios. Creo que hay una fuerte sensación de que hay más en el Estado, en la comunidad política, que solo las reglas, que solo lo que John Rawls puede imaginar, ¿verdad? Así que hay más que eso. Y la forma en que la ASEAN está organizada o no organizada, la forma en que las personas se asocian entre sí, creo que en eso está incrustada alguna noción de que está permitiendo espacio para que las personas expresen diferentes visiones políticas, diferentes formas de comunidad. Así que, sabes, creo que es más claro ver esto en China. I think it's clearer to see this in China. So now they talk about socialism with Chinese characteristics. Así que ahora hablan de socialismo con características chinas. Sabes, la parte de las características chinas no es solo un adorno, no es cosmética, es profundo y es serio. Así que la continuidad con nociones anteriores de comunidad política y sociedad política en China se está recuperando ahora mismo. Está ahí y es políticamente significativo de nuevo de una manera consciente. Y creo que, ya sabes, en el sudeste asiático la gente va a llegar a eso. Así que ya sabes, de lo que Ulrike está hablando es muy, muy importante. Pero ya sabes, no se escucha lo suficiente de los intelectuales europeos.
Y tengo esta pregunta porque, sí, el trasfondo filosófico y demás importa mucho, y dónde se equivocó el liberalismo. Pero por otro lado, también hay algunos conceptos muy concretos que estas dos entidades abordan de manera completamente diferente. Y creo que el más fundamental es la cuestión de la soberanía. La OET desde el principio fue un proyecto de supranacionalidad, ¿verdad? Ceder los poderes del Estado a la institución superior y hacerlo poco a poco hasta que seas los Estados Unidos de Europa, ¿verdad? Al final, esa nunca fue la idea. Y la UE, en este núcleo, comenzó como un resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Mientras que la ASEAN es el resultado de la bipolaridad de la Guerra Fría, también es el resultado de los estados del sudeste asiático que dijeron, trabajemos juntos, pero no integremos. La integración nunca fue la idea. Y la ASEAN, durante mucho tiempo, e incluso ahora, dice que no podemos superar este veto que todos tienen. Por otro lado, eso es lo que mantiene unida a la ASEAN. Estoy muy impresionado por cómo la ASEAN está manejando la crisis de Myanmar. Myanmar está suspendido, pero sigue siendo parte de la organización. No puedo imaginar a la UE teniendo un enfoque similar hacia un caso así si ocurriera en la UE. Entonces, puedes hablar sobre eso. Y tal vez más tarde lleguemos a la OTAN versus SEATO, una que funcionó, otra que fracasó. Pero tal vez, bueno, comencemos con John, de hecho. ASEAN is really not. Entonces, la ASEAN realmente no lo es. Mira, la soberanía en la ASEAN, tienes que entender, se logró en medio de la lucha contra el colonialismo. Es un logro posterior a la independencia de casi todos los estados en la ASEAN. Así que no van a dejarlo ir. Está claro, y no iban a cambiarlo por esa soberanía colectiva que se suponía que tenía la UE. Así que ese fue el primer y mayor obstáculo en el trabajo que personas como yo y otros estábamos tratando de hacer para fomentar la integración de la ASEAN. La idea de un mercado común, por ejemplo, y se quiere tener un flujo más libre de bienes y personas, y entonces la soberanía parecía ser un problema y un asunto. Pero al mismo tiempo, si miras cómo los diplomáticos de la ASEAN, la diplomacia de la ASEAN en temas como Myanmar y anteriormente en Camboya, y así sucesivamente, gran parte de la forma en que operan es cultural. A lot of the way in which they operate is cultural. It's political culture of a very Es una cultura política con una historia compartida muy larga, pero la gente no estaba acostumbrada a hablar de ella de esa manera. Simplemente lo llamaban el modo ASEAN y cosas por el estilo. Esto no está bien teorizado. ASEAN no está tan teorizado como Europa, ya sabes, ni de lejos. Pero eso no significa que no haya una historia política muy distintiva y una historia intelectual detrás de ello. Así que este es un momento muy interesante para ASEAN, en realidad, para los países del sudeste asiático y para ASEAN. A medida que esto sucede en Europa, personas como Pascal se dan cuenta de esto en Europa. Y al ver este movimiento en China para replantear muchas de las categorías, esencialmente categorías europeas, categorías de la Ilustración europea, y examinar su suficiencia para el proyecto de la comunidad política o el Estado. Ulrike, ¿quieres responder? Lo siento, pero necesito levantarme para coger otro libro. Estamos dirigiendo este podcast a personas que son intelectuales e inteligentes, y la mayoría de las veces quieren leer, ¿verdad? Ulrike tiene un libro para todo. Sí, es realmente impresionante. Además, con ella, sabes siempre. Y esto también es una declaración antidigital. Por favor, gente, lean libros. Lean libros, no solo PDFs. Pero ese es el libro. Ahora es un libro francés, République ou l'Europe, y ese es un libro de 2003, en medio de la creación constitucional europea, cuando las mejores mentes de Francia en ese momento tuvieron una reflexión profunda sobre lo que el señor Pascal estaba diciendo, la cuestión de la soberanía en medio de todas estas discusiones. Soberanía de la ASEAN, nos integramos. Y luego la pregunta es, ¿qué integras? ¿Qué puedes integrar? Puedes integrar un mercado. Puedes decir, está bien, hacemos acquis communautaire. Integras bienes. Luego estableces un mercado, una moneda.
Es absurdo tener un mercado, pero varias monedas. Entonces, integras un mercado y fusionas los bancos centrales estatales, Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia. Hiciste una fusión y creaste el BCE. No puedes integrar a los ciudadanos en una sola democracia porque los ciudadanos son los soberanos. Sí. Así que puedes integrar un mercado, puedes integrar una moneda, pero no puedes integrar a los ciudadanos. Puedes unir a los ciudadanos, pero no integrarlos porque los ciudadanos son los soberanos. Entonces, cuando hablas de democracia y dices, ¿qué es la democracia? La democracia es que todos se apliquen las mismas reglas. No integras a los ciudadanos. Pero fundas una república, porque esa es la noción de una república. Por eso l'Europe ou République. O tienes repúblicas como la République d'Italia, etc. Y luego, en estas repúblicas, los ciudadanos tienen el mismo Estado de Derecho, porque son ciudadanos de esta república y obedecen las mismas reglas. O tienes Europa, y esa es una estructura integrada donde el dinero está integrado, la moneda y el mercado único, pero los ciudadanos no están unidos. Y ese es el lado opuesto de la UE, que no pudimos unir a los ciudadanos de Europa en una sola democracia, mientras que integramos mercados y bienes. Ese es el pecado máximo, si quieres. Y admiro, o no es una cuestión de admiración, creo que los países asiáticos, ya en 2003, cuando estaba en INSEAD, lo percibieron. Percibieron que no funciona si integras los aspectos económicos, pero mantienes a los ciudadanos no unidos porque no construyes un Estado. Quiero decir, en realidad estás hablando de la construcción del Estado. Por eso escribí este libro. ¿Por qué Europa debería convertirse en una república? Porque no puedes intercambiar la integración que haces en el lado económico con ciudadanos no unidos. Los ciudadanos son entonces los únicos, los soberanos, quiero decir, los ciudadanos soberanos que no están unidos en Europa, en el cuerpo político, bajo la misma ley en el cuerpo político de la Unión Europea. Los países asiáticos, al igual que los países del Mercosur, se dieron cuenta rápidamente de que no lleva a nada, a ninguna parte, cuando abolís la soberanía nacional y fusionas e integras demasiado los aspectos económicos y sociales, porque entonces pierdes el control sobre el bienestar de tus ciudadanos. Y eso es lo que le pasó a Europa. Perdimos el control sobre el bienestar de nuestros ciudadanos, luego tuvimos la crisis bancaria, implementamos austeridad, promulgamos políticas que fueron perjudiciales para los ciudadanos y luego obtuvimos populismo como reacción. Sí, así que estoy totalmente de acuerdo con el señor Pang, con John Pang, en que la noción de soberanía que necesitamos definir intelectualmente es lo que es esencial para el mundo multipolar. Porque entonces la discusión es que no pudimos construir una Unión Europea política y democrática porque no logramos definir adecuadamente la cuestión de la soberanía. También se puede plantear de esa manera. Se puede decir que no fundamos un Estado europeo. ¿Sabes? Había libros en aquel entonces, hace 20 años, cuando hicimos la Constitución Europea. Había muchos libros. Recuerdo un libro francés muy importante, La cuestión del État européen, la cuestión del Estado europeo. Así que hace 20 años éramos, en cierto modo, más visionarios que hoy, porque al menos nos atrevimos a cuestionar, ¿deberíamos crear un Estado europeo? Podemos decir sí, podemos decir no, pero al menos planteamos la cuestión de que si queremos pensar en la soberanía en Europa, hasta el final, deberíamos crear un Estado europeo. Y si lo hacemos, deberíamos llamar a este Estado la República Europea, porque todos los estados se llaman repúblicas. ¿Sabes? Entonces, esa es una forma intelectual. Ahora, eso fracasó. No tenemos esa entidad europea. Macron ha estado hablando interminablemente en todos sus discursos en la Sorbona y en todos estos importantes discursos en Atenas sobre la soberanía europea.
Souveraineté européenne. Mi punto es que no existe tal cosa como la soberanía europea si no tienes un sistema político en el que la soberanía esté vinculada al pueblo. Porque la soberanía hacia el mundo exterior, ser soberano en la proyección de poder o soberano para iniciar una guerra o hacer diplomacia, ¿sí? Quiero decir, necesitas proyección de poder si quieres ser un jugador en el mundo. Pero puedes tener esa soberanía, ese es mi punto, solo si tienes un sistema político interno que vincule la soberanía de nuevo al pueblo. Y ese no es el caso en la Unión Europea, porque en la Unión Europea la soberanía está vinculada a 27 Estados-nación que interminablemente no pueden decidir sobre una cosa. Y así no hay soberanía en el interior. Los ciudadanos de Europa están fuera de la ecuación. No hay vínculo entre la soberanía, la llamada soberanía de la U, y los ciudadanos europeos. Y es por eso que la Unión Europea no puede ser, por el momento, parte de un mundo multipolar y tener una proyección de poder porque no resolvió la cuestión de la soberanía. Y ese es el punto interesante, porque la ASEAN nunca aspiró a hacer eso. Pero la ASEAN funciona económicamente, está prosperando, y ahora está configurada de una manera que la hace más compatible con el mundo multipolar. John, tal vez puedas continuar con eso. John, maybe you can pick up on that. It's more compatible because it's part of the project of a multipolar world. Es más compatible porque es parte del proyecto de un mundo multipolar que comenzó bastante antes del presente. Comenzó con todos estos sueños de independencia, ya sabes, en los años 40 y 50, cuando se formaron estos estados post-independientes, como recordarás. Y estamos cerca del 70 grado aniversario de la conferencia de Bandung, que reunió al sur global, africano y al menos afroasiático, esta reunión por la solidaridad afroasiática. Así que los principios elucidaron allí y después en el movimiento de países no alineados y también en la ASEAN. Estos son los principios de coexistencia, neutralidad, por ejemplo, que han animado a la ASEAN. Así que realmente es, en cierto modo, la historia alcanzando donde queremos que esté. In a way, it's history catching up with where we want it to be. And that's why it's such a tremendously exciting moment for ASEAN. Y por eso es un momento tremendamente emocionante para la ASEAN. Lo que representa la ASEAN es hacia dónde se dirige el mundo, al menos desde nuestra perspectiva. Cuando lo observamos, si miras nuevas organizaciones como los BRICS y la OCS, estas son asociaciones, son acuerdos multilaterales que no llegan a ningún tipo de compromiso con la soberanía que la UE representa hoy. No son alianzas. It's as few small represent. The EU or NATO and the US represent. And allow me a follow-up question because Permíteme una pregunta de seguimiento, porque la UEP es, al menos de la manera en que fue conceptualizada o se vende al público en general, una forma de resolver este dilema europeo eterno de que Europa se autodestruye, ¿verdad? Estamos a la greña cada 2 décadas, y lo hemos estado. Y la pregunta en Europa no es si las fronteras cambian. La pregunta es si cambian con el tiempo, con fuerza, con violencia o no. Y la UE era una forma de hacer que eso desapareciera. And the EU was a way to make that go away, and by now it's failing. But Y hasta ahora está fallando, pero la ASEAN nunca se atacó entre sí. Heredaron fronteras que no tienen sentido para las personas que realmente viven allí, pero siguieron adelante, todos siguieron adelante, y está bien, y funciona. Así que, y conectado a eso, la SEATO, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, fracasó, mientras que en Europa, la OTAN realmente prosperó. Y así sucesivamente. ¿Cómo puedes explicar que la seguridad no fue un factor impulsor para que la ASEAN intentara integrarse más de la manera en que Europa lo intentó? Primero John, y luego volvemos a Ulrike. First John, and then we go to Ulrike again. Entonces, la guerra es estructural en Europa, de una manera que no lo es en Asia Oriental y particularmente en el sudeste asiático. Históricamente, estadísticamente, no se recurría a ella de la misma manera. No había muchos de estos pequeños estados, pequeños según algunos estándares asiáticos, que siempre estaban enfrentados y reformando fronteras. La soberanía también significaba algo diferente.
No tenía que tener límites claros. Como sabes, estas son nociones premodernas de soberanía, algunas de ellas superpuestas. Realmente hubo un tiempo, de hecho, cuando Europa era más así, y cuando Europa no era tan estructuralmente propensa a la guerra. Fue en la Edad Media, de hecho, cuando era extraordinariamente pacífica en comparación con la Europa post-napoleónica, ¿verdad? Entonces, la UE surgió como una solución a esa guerra interminable de esa manera. Pero la ASEAN, los países del sudeste asiático, nunca tuvieron ese problema. No es que no tuvieran guerras de invasión en ciertos momentos, pero tienen una relación completamente diferente con esta guerra. Su unión no tuvo que ser una especie de alianza militar contra algún enemigo externo, ni siquiera entre ellos. Cuando se formó la ASEAN en 1967, fue realmente después de un periodo de tensión entre Malasia, Filipinas, Indonesia y Singapur, que estuvo involucrado en ese tipo de Singapur independiente temprano por extensión, pero se unieron. Así que esta diferencia entre las relaciones internacionales de Asia Oriental, como hecho, no como teoría, y las relaciones internacionales europeas, es muy fácil de pasar por alto. Quiero decir, es muy difícil para los pensadores europeos u occidentales entender esto, porque proyectan. De hecho, todo el campo de las relaciones internacionales parece ser una proyección de la experiencia histórica europea, ¿verdad? La teorización y universalización de ello. Es muy difícil para nosotros decir, quiero decir, esto es ridículo. Esto no es cómo experimentamos las relaciones interestatales, ni cómo abordamos la solución de ese problema. Esta cuestión de la soberanía del pueblo, este regreso al pueblo, es nuevamente realmente importante. Pero en la ASEAN, la forma en que hacen esto es enfatizando la ASEAN de la gente, las interacciones entre personas, muchas de las cuales cruzan fronteras. Many of which cross borders, some of these ethnicities and groups of people, as you know. Algunas de estas etnias y grupos de personas, como sabes, no encajan perfectamente dentro de las fronteras. Tenemos personas, por ejemplo, que son pueblos marítimos, como los nómadas del mar, que viajan. ¿A qué país pertenecen? ¿Son malayos, indonesios o singapurenses? Algunas de estas preguntas no tienen mucho sentido en el modo westfaliano. Tienes que adaptarte y ajustarte, no siempre perfectamente, a la presencia muy real de formas de comunidad política pre-westfalianas. No sé si eso está claro, pero es un mundo diferente en ese sentido. I don't know if that's clear, but it's a different world in that sense. And the principles for a multipolar world. Y los principios para un mundo multipolar, mientras nos aferramos a Westfalia, por así decirlo, siendo capaces de moderarlo y encontrar otros tipos de solidaridad, asociación y cooperación a través de él, son importantes. Los europeos podrían reconocer esto si miran hacia atrás a la inmensa complejidad de la Edad Media europea, a menudo simplemente ridiculizada y descartada como una especie de era oscura. Fue una época de enorme complejidad política e interés. Por cierto, fue cuando hubo una especie de era europea. Ahora están tratando de formar una especie de Europa seca y desecada, una Europa intelectualmente, ideológicamente y cosmológicamente desecada. No funciona del todo. Quiero decir, Pascal, gracias por reunirnos. Esto es muy interesante. Y usted, señor Pang, debería hablar en la televisión alemana o francesa todos los días, básicamente diciéndonos a los europeos que tenemos una noción eurocéntrica de lo que es la soberanía, de lo que es la integración, cómo deberíamos arreglar la UE y por qué no funciona. Es una discusión muy intraeuropea y eurocéntrica. Estoy muy contento de que básicamente haya esbozado que esto es, de cualquier manera, podríamos hacer una pequeña desviación y pensar en el fundamento de la religión para estos diferentes modos de vida, porque las religiones monoteístas probablemente llevaron a Europa a este tipo de nacionalismo de matarse entre naciones, mientras que el budismo y el hinduismo obviamente o aparentemente tenían otro fundamento.
Así que, como describiste, hay estados, pero nunca se mataron entre sí. O no hubo este tipo de guerra de nación a nación que tuvimos en Europa. Sí, y también es interesante que después de la Westfalia, que era de equilibrio de poder. After the Westphalian order, which was an order of balancing of power. Balancing of power. Was always balancing of El equilibrio de power. poder siempre fue un equilibrio de poder en los siglos XVII, XVIII y XIX. En el siglo XX, la diferencia estructuralmente significativa en Europa en la creación de la UE es que intentamos salir del sistema de equilibrio de poder. No queríamos equilibrar el poder, queríamos transferir el poder a la Unión Europea. Así que fue una lógica significativamente diferente para sacarnos de la política de equilibrio de poder que tuvimos durante siglos hacia la creación de instituciones en el siglo XX, donde queríamos trascender el poder y básicamente colocarlo a nivel europeo. Y 100 años después caemos totalmente de rodillas con esto. Sí. Quizás haya algo de sabiduría en lo que dijo, señor Pascal, que Europa debería reflexionar sobre sus propios métodos de equilibrar el poder a lo largo de los siglos, si queremos ahora analizar por qué la Unión Europea se equivocó en los últimos 70 u 80 años. Ahora, porque estaba comparando, y estoy de acuerdo. Creo que Europa exageró este objetivo de, digamos, construcción de Estado, discursos de soberanía, creación de constituciones, y no pudimos resolverlo. Y fracasamos. Y Asia nunca lo intentó, Mercosur nunca lo intentó. Los africanos tienen ahora una Unión Africana muy interesante, pero nunca intentaron seguir el mismo camino. Así que, por eso la UE ya no es un modelo. Quiero decir, eso es lo que simplemente necesitamos decir. La UE quería ser un modelo a seguir y esto se ha terminado. Así que necesitamos buscar otros modelos. Y entonces para mí la pregunta interesante es, ¿qué pasa con las diferencias en, digamos, la integración en el mundo asiático? En Asia tienes la ASEAN, que si no me equivoco tiene un sistema de cooperación económica que funciona muy bien. No tienes una moneda única. No estás interfiriendo con los derechos de los ciudadanos a través de las fronteras, ¿verdad? Pero gestionas tu sistema de integración económica más allá de las fronteras bastante bien, ¿verdad? Y la verdadera pregunta ahora, si queremos comparar caminos de éxito, es ¿qué están haciendo, por ejemplo, los países BRICS? Mencionaste los países BRICS. La verdadera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de estas formaciones? Llamemos a los BRICS una formación de países donde aún no sabemos qué quieren lograr. What they want to come up with. I mean, do they want to come up with a currency? Quiero decir, quieren crear una moneda. Quieren, ya sabes, una moneda con patrón oro. Quiero decir, por eso Turquía está comprando oro ahora, según escuché. ¿Sabes? Quiero decir, todos se están alineando para este tipo de moneda de oro de los BRICS, moneda con patrón oro. ¿Quieren tener un sistema de comercio? Quieren tener un sistema de comercio interno de los BRICS que estaría desvinculado del sistema de comercio global. Quiero decir, hay muchas cosas que se escuchan y veremos en Kazán pronto qué se les ocurre. Pero mi pregunta para usted, señor Pang, es ¿cuál es el modelo de integración? Tomemos este mundo que era el mundo de Europa. ¿Existe una ambición de integración en el mundo de los BRICS? ¿Y qué haría la ASEAN si hay, digamos, ambiciones de integración allí en el mundo de los BRICS? Porque si haces una moneda, eso no es trivial. Hacer una moneda es otro asunto diferente a tener mercados comunes. Indeed, and that's why I think there won't be a currency. De hecho. Y por eso creo que no habrá una moneda. No habrá una moneda única, ni habrá, ¿sabes? Es muy interesante que me preguntes esto en este momento porque Malasia acaba de solicitar unirse a los BRICS. Y si Malasia es aceptada, será el primer país de la ASEAN en los BRICS y esa perspectiva puede estar representada allí. Pero creo que mi percepción es que los BRICS, al igual que la ASEAN, no son proyectos que un instante de cómo debería ser el mundo. No son proyectos universales. No son un contra Europa. No son otra Europa u otra América. They're not counter Europe. They're not another Europe or not another America. They are in many ways, I think, a reaction to
En muchos sentidos, creo que son una reacción al hegemonismo unipolar y una reacción a eso, ya sabes. Pero también creo representan el impulso hacia un verdadero tipo de igualdad soberana internacional, una democracia de naciones, por así decirlo, que está implícita en la promesa de la Carta de la ONU. Solo este entendimiento y el mantenimiento de su diversidad política, porque por supuesto, ¿cuál es el significado de esta democracia si tienes un sistema totalmente jerárquico en el que algunos son súper soberanos y de hecho algunos claramente no lo son? Así que no creo que sea un proyecto sustantivo en ese sentido. BRICS será, ya sabes, escurridizo y difícil de definir, al igual que ASEAN. Pero eso probablemente es solo el significado de multipolaridad, que no siempre es el mejor término para describir un tipo de, desde otra perspectiva, orden mundial fragmentado. Pero quiero enfatizar que en medio de esto, como observamos, el mundo ya es multipolar. Todo el discurso ahora es sobre divergencia y desacoplamiento, y así sucesivamente. Pero también es extremadamente importante, creo, que esta diversidad se mantenga. Necesitamos encontrar y recuperar nuevamente el cosmopolitismo. ¿Qué es universal? ¿Qué nos une? Es prematuro que Occidente lo proponga, pero esa conversación también debe tener lugar, porque esa diversidad depende de lo que tienes en común. Si miras la política exterior china y sus declaraciones, hablan de ello todo el tiempo. El destino compartido. Sabes, toda la humanidad es similar. Todos estamos en el mismo barco, compartimos un destino común, y eso debería enmarcar todo lo demás, incluidos nuestros conflictos. ¿Cómo recuperamos eso? No tenemos que definir esto en términos liberales, ni siquiera en términos liberales clásicos. Ciertamente, no son adecuados para la experiencia de Asia Oriental o del sudeste asiático. No funcionan aquí de todos modos, por mucho que la gente pueda hacerles un homenaje de palabra. Hay algo más que une a las personas. En cada una de estas visiones unipolares, hay un universalismo, en realidad. Es solo que a veces no es legible para Occidente. Hay un universalismo, un mantenimiento de nuestra humanidad común, sino otra cosa. Sabes, también está este punto de lo que es posible y lo que es ideal. Y creo que Europa a menudo se queda atrapada en este mundo ideal, donde piensas como tabula rasa y luego construimos la sociedad perfecta. Mientras que la ASEAN y otras áreas trabajan con lo que tienen y luego hacen lo que pueden sin definir un punto final, sin una forma teleológica de razonar hacia atrás desde un punto final definitivo. Ulrike, ¿puedes por favor? Ulrike, can you please? Quiero decir, primero me gustaría dar las gracias porque es básicamente, digamos, el universalismo europeo, que es también el margen para esto, llamémoslo arrogancia europea o como sea. Somos Occidente, intentamos gobernar el mundo. Quiero decir, eso de nuevo, como dije, fue hace 20 años cuando describías a todos queriendo modelar o copiar la Unión Europea. Sí, así que creo que hay una discusión sobre el universalismo europeo que necesitamos cuestionar en nuestro continente, porque no existe tal cosa como el universalismo europeo, como dices. Necesitamos pensar en términos de humanidades. Es interesante que todas nuestras facultades en las universidades tengan humanidades, a lo que hemos llegado, ya sabes, así que ya está en la redacción. Y no puede ser solo conceptos europeos. Quiero decir, como dije, ¿cuál es la noción europea de democracia? ¿Cuál es la noción europea de soberanía? ¿Por qué estas nociones no son compatibles con lo que dijiste sobre la ASEAN? Porque tienen fundamentos diferentes en términos de religión o lo que sea. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Dónde vives? Hay un espíritu diferente de las leyes. Así que no puedes tomar las palabras europeas y colocarlas en el mundo. Y creo que desafortunadamente esa fue la ambición europea durante mucho tiempo. Pero esto es también lo que ahora recae sobre nosotros. Quiero decir, para disculpar un poco a Europa, es un momento estresante. Durante 500 años, básicamente estábamos familiarizados o acostumbrados a ser el centro del mundo, de alguna manera.
the center of the world in a way, yeah, the European culture, music, whatever. La cultura europea, la música, la tecnología y luego los desarrollos políticos de los, ya sabes, 500 años de colonialismo y así sucesivamente, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta de que estamos disminuyendo, estamos bajando. Las economías están, miré las cifras económicas recientemente, ¿sí? Ves que la mayoría de los países en términos de producción de per cápita, Europa es la única entidad que está disminuyendo. Los otros países del mundo, incluidos los SNESTO, están manteniendo su nivel. Así que es interesante ver cómo, viviendo en Alemania, casi puedo sentir cómo este país está bajando. Puedes verlo en el transporte, en los servicios públicos. No tienes la sensación de que esto sea solo Alemania. You don't have the feeling that and this is not only Germany. You go to France, to Paris, to Italy, to except Switzerland, but vas a Francia, a París, a Italia, excepto Suiza, pero viajas por Europa y casi puedes sentir que este es un continente que tiene, no diría que no tiene futuro, pero que tuvo un mejor futuro del que tiene ahora. Y si tienes 500 millones de ciudadanos que sienten que no tendremos el futuro que tuvimos, obviamente eso impacta el ánimo político. Y luego el ánimo se vuelve populista, resentido, lo que sea. Así que en ese sentido, primero, diría que es un momento difícil para los europeos porque necesitamos pasar de un pasado brillante a un futuro no evidente. Y vemos otras áreas en el mundo como ASEAN, como China, incluso África, donde tienes jóvenes brillantes y la economía está, ya sabes, feliz, yendo feliz. And the economy is, happy, going happy, yeah. So, for Europe then to think Entonces, para Europa, pensar en su papel en el mundo no es un ejercicio trivial, porque si te sientes un poco deprimido, creo que Europa está en un estado de ánimo depresivo y casi suicida. Con esta guerra en Ucrania, Pascal, necesitamos hablar de esto. Pero entonces la pregunta es, ya no podemos pretender ser universales. Ya no podemos pretender que tenemos los conceptos para un mundo multipolar. Y lo interesante, creo, es que necesitamos discutir, tú y yo y toda la comunidad que está teniendo esta discusión en los próximos años. Creo que la pandemia del coronavirus acercó al mundo de alguna manera. Quiero decir, fue el mismo impulso en un momento, todo el mundo lo tenía. Fue un tipo de impulso importante que todo el mundo estaba experimentando. Y fue uno nuevo. Y salimos de eso y vemos que tenemos una necesidad de coordinación, que necesitamos gobernar las cosas. Sea la OTAN y lo que la OTAN hace con la Unión Europea, sean nuestras guerras, las guerras en Gaza, la guerra en Ucrania, cómo se está desarrollando el mundo con estas guerras, sea la OMS, la Organización de Salud, y lo que hace por los ciudadanos globales en cuanto a los pases de vacunación y todas estas cosas. Así que ahora vemos que tenemos una necesidad diferente y más urgente de cooperación y discusión a escala global. Creo que para mí ese es uno de los resultados de los últimos 2 o 3 años. Y luego para mí la pregunta más importante es, ¿tenemos esta discusión como Estados-nación? ¿Hablo alemán con un malasio o hablo europeo con un asiático? ¿Cuál es el nivel de pensamiento donde intentamos dar forma a un mundo cosmopolita? Sabes, hay una gran discusión académica sobre el cosmopolitismo global. Y el cosmopolitismo global trata sobre quién es el soberano global. ¿Somos ciudadanos globales? Esa es una discusión que queremos tener. Si es así, estamos en instituciones continentales como ASEAN, Europa, África, Mercosur. ¿Estamos descendiendo a los Estados-nación? Si estamos descendiendo a los Estados-nación, ¿es Seychelles y China? ¿Sabes? Quiero decir, ¿qué es un Estado-nación? Las islas Fiji con respecto a los Estados Unidos. Quiero decir, ¿qué es un Estado-nación? Y es muy interesante, Pascal, que esta mañana hay una reunión de la ONU en Nueva York y se ha reabierto el panel sobre la reforma de la ONU. Recuerdo que lo hicimos hace 20 años. Queríamos reformar la ONU. Fue imposible. Pero ahora han reabierto una gran discusión sobre la reorganización de las Naciones Unidas. Y creo que lo que hablamos aquí alimenta esta agenda. Esa es la única cosa que actualmente nadie, ni China, Rusia, Estados Unidos, ni Malasia, cuestiona, que la reforma de la ONU es buena, que queremos reglas de la ONU.
Esa es la única cosa en la que más o menos estamos de acuerdo, pero no estamos en la misma página sobre cómo debería ser. Pero John, me gustaría que por favor reacciones a algo de Ulrike. Tus pensamientos, por favor. From Ulrike, your thoughts, please. I think, it's a very good question. How do we, Creo que es una muy buena pregunta. ¿Cómo nos involucramos? Creo que una primera aproximación a esta respuesta es que es a diferentes niveles, todo al mismo tiempo, por así decirlo. A menudo he visto el tema de la ASEAN, como dije, en este contexto regional, como una adaptación de un sistema de estados-nación que no inventamos, al que tenemos que adaptarnos a lo que se impuso en la región. De esa manera, Europa estructuró el mundo político para todos los demás, ¿verdad? El 80% del mundo fue colonizado, y todos tuvieron que tener este Estado-nación, con la Constitución, etcétera, etcétera. Bien, ahora que tenemos esto, también hay una tremenda trayectoria histórica de la que no sabes cómo hablar al principio, pero de alguna manera tienes una noción al respecto. that you don't know how to talk about at first, but in some way you have a sense about it. You said in Singapore, you can sense things. Dijiste en Singapur, ya sabes, puedes percibir cosas. Así que necesitas asociación y discusión a nivel nacional, personas que representen a la nación de cada uno, pero también, es decir, a nivel regional y también subregional. Así que dentro de la ASEAN, por ejemplo, hay estos pequeños grupos, personas, por ejemplo, en el sur de Filipinas, el norte de Borneo e Indonesia, en esa parte. Deben tener una discusión entre ellos sobre lo que tienen en común y cómo resuelven los problemas entre ellos. Porque solían ser un área. De hecho, solía haber una soberanía que abarcaba estas áreas. Así que tienen que tener discusión a ese nivel. Across these areas. So they have to have discussion at that level. But a very important and I think interesting one that's Pero uno muy importante y creo interesante que se ha abierto es esta noción de diálogo civilizacional. Ahora, eso necesita llevarse a cabo. Así que dije por debajo del Estado-nación, pero por encima del Estado-nación. Y creo que la noción de civilizaciones es lo suficientemente amplia y vaga, por supuesto, pero nos permite plantear nociones políticamente significativas, que no son solo el Estado-nación. Estos conceptos de los que hablas, como la res pública, el bonum común, son completamente legibles desde la perspectiva china. Tenemos nuestros propios términos para ello, pero esto es muy, muy resonante. Necesitamos poder llevar estos conceptos al diálogo. we need to be able to bring these into dialogue. And again, from the Islamic perspective. Y nuevamente, desde la perspectiva islámica, hay un diálogo que debe llevarse a cabo, sostendría yo, entre el mundo islámico y China. Desde una perspectiva del sudeste asiático, el Islam tal como se entiende en el sudeste asiático, y se experimenta en el sudeste asiático y China, sin necesariamente introducir conceptos occidentales, por así decirlo. Estará estructurado por expectativas occidentales, pero abordemos estas cosas en nuestros propios idiomas, en nuestro vocabulario conceptual, y veamos qué sucede. Así que esto es realmente importante. Si me lo permiten, quiero volver a un tiempo, y creo que el Dr. Garrow lo pone en el contexto correcto para hablar sobre el tema de Europa, y todos nuestros problemas, como siendo de varios siglos de antigüedad. As being several centuries old. Let's look at a time when the dialogue Miremos un momento en el que el diálogo entre Europa y China era mucho mejor de lo que es hoy. De hecho, no creo que se haya alcanzado esa profundidad de diálogo desde entonces. Y eso es lo que sucedió durante las misiones jesuitas. Esto abarca casi 200 años y varias generaciones de jesuitas escribiendo de vuelta. Esto tuvo una profunda influencia en Europa en la Ilustración y así sucesivamente, y por supuesto, una profunda influencia en China. Pero mira la apertura con la que discutían las ideas de cada uno. No tienes esa apertura hoy. A medida que Europa se ha vuelto universal en este sentido liberal superficial, se ha vuelto más provinciana, porque está más desilusionada, es más absurda y más aislada hoy de lo que ha estado en toda mi vida. isolated today than has ever been in my lifetime. Thank you for saying this. Gracias por decir esto. Estoy muy triste por ello. Soy europeo y estoy muy triste por esto, por el encierro de Europa en su propia cosa. Gracias por decirlo. Por favor, continúa. Please continue. I mean, this is So for me. that was at a time when there was greater parity. It's not Quiero decir, esto es para mí.
Eso fue en una época en la que había mayor paridad. No es tan lejano. La Europa de la época de, digamos, Matteo Ricci no era superior. No tenían ese sentido incrustado de superioridad. De hecho, no tenían superioridad de poder. Llegaban allí y les daban una paliza si lo intentaban. Los portugueses no podían ir a invadir China si querían, y eso fue durante mucho tiempo. Ni siquiera podían hacer eso en el sudeste asiático. Es relativamente reciente. Es más un fenómeno del siglo XIX, esta disparidad. Y la epistemología, por así decirlo, ha seguido eso. Así que realmente miras hacia atrás, incluso a la época de la Ilustración europea, que realmente no es tan lejana, y había mayor paridad. Así que quizás, si sobrevivimos a este periodo, pueda haber un encuentro europeo. Si Europa se recupera con China, por ejemplo, o con el sudeste asiático, hay términos más iguales. No podría estar más de acuerdo. Mucho. Lo siento, lo interesante es que China está tratando de hacer eso. La ruta de la seda es la idea de lleguemos a Europa y reconectemos. Y eso está siendo considerado como una amenaza por los estadounidenses y los europeos. Ulrike, puedes... Bueno, primero estoy agradecido con John por decir esto, porque para mí, como europeo, con un matrimonio franco-alemán, 2 hijos en París, multilingüe, es una tristeza que Europa esté básicamente pervirtiendo su propia cultura a través de esta arrogancia y a través de esta Überheblichkeit y este universalismo. Y lo que sea que hayamos ideado en el pasado, digamos 100 años, 80 años a través de la UE y cómo lo hicimos mal. Ya discutimos esto. Sí, así que estoy de acuerdo contigo en que el discurso civilizatorio a nivel global debe tener lugar y necesitaremos encontrar el foro para esto, ¿sí? Y porque lo que mencionabas, que teníamos estas discusiones antes y mejor en los tiempos que hoy. Quiero decir, piensa en Immanuel Kant, la paz eterna. Básicamente está formando una república global, ¿verdad? Quiero decir, hay un componente civil de paz en los escritos del siglo XVIII, y estoy de acuerdo contigo. Y quiero decir, Pascal, primero, esta noche voy a un foro sobre China aquí en Berlín. Así que estoy haciendo esto, estoy tratando de hacer contacto con los chinos porque veo que están tratando de acercarse a nosotros. Quieren que nos comprometamos con ellos. Y por eso hablamos de Eurasia en este panel aquí. Quieren acercarse a un nivel cultural de resonancia. Y puedo sentir esto. Puedo sentir esto cuando hablo con rusos. Puedo sentir esto cuando hablo con chinos. Puedo sentirlo cuando hablo con iraníes. Sí, los iraníes también están escuchando así. ¿Dónde están las voces en Europa que quieren reconectar? Porque teníamos buenas relaciones entre Europa y los persas, ya sabes, en el este, en la Edad Media. Y estoy de acuerdo en que fueron los monjes, sí, me refiero a los monjes europeos y los jesuitas, no solo los jesuitas, sino esencialmente los monjes, cuando Europa estaba caída después de la caída del Imperio Romano en la oscura Edad Media, siglos X y XII. Y luego fueron los monjes quienes levantaron a Europa, sí, a través de la escritura y los viajes, y al inspirarse en las culturas árabes, en las culturas persas. Turco y así sucesivamente. Así que creo que necesitamos volver allí. Creo que necesitamos dejar de lado nuestra arrogancia y universalismo. Y creo que necesitamos encontrar los foros para esto, para participar en una discusión global sobre cómo podemos reconstruir estos niveles de resonancia. Y estoy de acuerdo, estos niveles de resonancia están en la cultura, están en cómo dar forma al mundo social. No es una discusión sobre el liberalismo. Creo que estamos más allá de la discusión sobre el liberalismo. Quiero decir, hay discusiones en los Estados Unidos. Actualmente estoy, ya sabes, escuchando un poco estas discusiones. Hay una revista muy buena que se llama Café American.
Café americano, I can only recommend Solo puedo recomendar, es una revista en línea llamada Café Americain, y están haciendo un liberalismo intenso, discusiones modernas, post-liberales, discusiones teóricas, discusiones muy buenas, y creo que necesitamos participar en discusiones globales sobre esto. ¿Qué es eso? Quiero decir, el liberalismo, ¿qué debería ser? Pero más importante, en mi opinión, ¿qué es una comunidad y dónde encontramos una comunidad y dónde tenemos los niveles culturales de resonancia? Y cómo organizamos esto en las nociones de Estado y ciudadanía. Creo que esas son las discusiones que necesitamos tener, así que estoy muy contento de que Pascal nos haya dado la oportunidad de hablar sobre esto. Muy contento de hacerlo. Y ya sabes, como dicen, las damas primero. La otra cara de eso es los caballeros al final. Así que John, 1 minuto para una última declaración para reaccionar y luego necesitamos concluir. No sé si hay algo que añadir a esto. Creo que tal vez, recapitulando y mirando hacia atrás en esta conversación ahora, sabes, se suponía que íbamos a hablar sobre ASEAN y Europa, pero terminamos hablando de un problema y desafío más profundo. Es realmente nuestro problema, de todos nosotros, sabes, Europa y el sudeste asiático. Y es importante encontrar eso. Es importante poder identificar eso y ver que en Rusia también y en China también la gente está tratando de replantearse esto. Y sabes, como tengo la suerte de estar en una discusión con alguien tan intelectual, sabes, un libro para cada uno de nuestros temas principales, ¿verdad? Has escrito un libro para cada punto principal que discutimos. Quiero enfatizar la importancia de ese nivel de discusión, que no permitamos que sea solo política. That we don't just allow it to be just politics. People look at, say, the formation of BRICS. Sabes, la gente mira, digamos, la formación de los BRICS. Ya sabes, estas personas se están uniendo contra nosotros. Tienes la típica imaginación brutalista de las relaciones internacionales impuestas sobre ello, o una meramente economicista. Pero creo que es un momento realmente emocionante para entender cuáles son las implicaciones intelectuales, las implicaciones políticas y filosóficas. Si no fuera por esta conversación con el Dr. Hero, estaría un poco menos optimista sobre las perspectivas de esa discusión. Incluso cuando hablo así a veces, simplemente soy tachado y etiquetado como una especie de propagandista. Ya sabes, para esto o aquello, ya sabes, dictador. Esta autocracia, ya sabes, para China. Esta demonización, este tipo de cosas realmente tiene que... Tenemos que encontrar espacios donde la gente no haga esto, o donde las personas que lo hacen sean apartadas desde el principio. Se les diga que se sienten desde el principio, porque es demasiado importante para que la discusión sea desviada de esa manera. Y sé que es extremadamente irónico que en un momento en que se están haciendo las mayores afirmaciones universalistas en nombre de Europa y Occidente, esté en su momento más aislado, intelectualmente aislado, culturalmente más aislado, incapaz de aprender. De hecho, peligrosamente y también económicamente. Se están encerrando detrás de esos altos muros y resulta que están en un patio muy pequeño. Es extremadamente peligroso. No es bueno para el resto del mundo que esto persista. It's so sad. So, Pascal, I think we need to continue Es tan this triste. discussion and Pascal, have a second, quiero decir, round. creo que necesitamos continuar esta discusión y tener una segunda ronda. También estoy muy contento, señor Pang, de que no hablamos solo en los criterios normales de multipolaridad, que son la guerra y las guerras y, ya sabes, la geoestrategia y quién tiene qué recursos energéticos, etc. Sí, porque creo que curiosamente quiero decir, recuerda, Pascal quería hablar sobre la OTAN y la UE y cambiamos. Es muy interesante que intuitivamente nos alejamos de este tipo de negocio geoestratégico y las rupturas y la competencia hacia cosas diferentes. Y encontré esto realmente inspirador. Así que espero que podamos continuar. Really inspiring. So I hope we can continue. I hope we
Espero que quizás hayamos motivado a otras personas a pensar en términos diferentes y podamos continuar. Solo una última frase de mi parte, porque hablaste sobre las pequeñas entidades en Malasia que también necesitan hablar. Sí, recuerdo que estás sentado en Edimburgo. Sí. Y Edimburgo está en Escocia, y Escocia no es el Reino Unido, sí. Así que estás sentado en una ciudad que se está redefiniendo a sí misma, Escocia y Malasia. Barcelona, y ahora tendré un almuerzo con una persona de Cataluña, una Fundación Europea de Cataluña, pero ella es de Barcelona y no piensa en criterios españoles. Solo quiero decir que también hay un pequeño nicho de pensamiento que deberíamos seguir, una especie de identidad más allá del Estado-nación o por debajo del Estado-nación. Sí. Y definitivamente deberíamos continuar esta discusión. Continuaremos con esto. Y para ser aún más optimistas, la buena noticia es que aproximadamente el 25% de todos los que hacen clic en un video en mi canal lo ven hasta el final. Así que si todavía estás viendo, significa que eres parte de la discusión, eres parte del grupo interesado, y podemos tener esa discusión. La necesidad está ahí. La gente mira y la gente discute. Y aquí es donde podemos conectar. Así es como luchamos contra esta máquina que se impone desde arriba. John Pang, Ulrike Guerrero, muchas gracias por hoy. Gracias. Thank you very much for today. Thank you. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.